Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus Ciudad de México. Concepto Radial, Concepto Radial. Interfiriendo tus sentidos. Mesa de prensa para saber cómo estuvo la semana aquí en Concepto Radial. Viernes 3 de la tarde. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos. Hay unos cuantos meses, como dice nuestro productor. Muy buenas tardes. Les saluda Verónica Orihuela. Bienvenidos a Mesa de Prensa. Les saluda Verónica Orihuela desde algún lugar de la Ciudad de México. Y bueno, Armando Vázquez me acompaña en la producción, en Concepto Radial, en nuestras cabinas, en nuestra cabina del edificio CDTEC, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy no está nuestro querido Diego Puente, que anda cumpliendo una misión importante, anda cubriendo misiones importantes de su trabajo. Y bueno, le mandamos un saludo también a Jesús Franco, que pues está un poco complicado con la salud. Y tendremos un programa muy nutrido hoy. Vamos a estar hablando con el doctor Eduardo Reyes, quien es especialista en cuestiones de humanidades, en temas de humanidades, profesor de humanidades precisamente, del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Así que eso será más tarde. Y bueno, por lo pronto vamos a comenzar, vamos a las notas nacionales, pero antes, si nos quieren escribir, háganlo por @Concepto Radial, en Instagram, en Facebook, y desde luego pueden ir y consultar nuestra página, que está muy nutrida en estos tiempos, gracias a las buenas obras y el trabajo de nuestro querido Armando Vázquez. Vámonos a las nacionales, mi querido Armen. Mesa de Prensa Nacional. Semana complicada, semana de política y de mucha guerra política. En la ola de acusaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, el presidente señaló que Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con la política del pillaje, y destacó que no tiene que ver nada con la denuncia contra Ricardo Anaya. A los pocos minutos, Anaya subió un video a sus redes sociales, por cierto, de los muchos que ha subido, en donde dijo que le preocupa la salud mental del presidente. Este jueves el ex candidato presidencial compareció en videoconferencia, aunque el juez Gustavo Aquiles difirió la audiencia al comprobar que el ex candidato presidencial no ha tenido acceso a la carpeta de investigación. Fue reprogramada esta audiencia para el próximo 4 de octubre a las 9 horas. La pregunta es si va Anaya o no. Se le dijo que se conectara, por cierto, desde México, porque se había visto por la fiscalía que estaba en Texas. Vamos a ver qué pasa. La violencia en los últimos 15 años ha generado una crisis forense en materia de identificación humana y con ello un gran impacto en materia de desapariciones forzadas y homicidios. El informe La crisis forense en México del Movimiento por Nuestros Desaparecidos señala que hay más de 52,000 personas fallecidas sin identificar. De estas, el 60% se encuentra en fosas comunes, en cementerios públicos. En este estudio se menciona que las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentra el 22% de estas personas, mientras que las restantes se ubican en diferentes instituciones, como los servicios forenses. Olga Sánchez Cordero se reincorpora al Senado de la República. Fue el propio coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, quien anticipó el regreso de la ministra en retiro a sus trabajos legislativos, decisión que fue celebrada por el aún presidente de la Cámara Alta, el morenista Eduardo Ramírez, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a quien le toca negociar para que la exsecretaria de Gobernación
presida la mesa directiva a partir del próximo miércoles 1 de septiembre, que arranca la nueva legislatura. Uno de los últimos encargos que le hizo el presidente de la República, todavía como secretaria de Gobernación, fue que cabildeara la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones para avalar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, esfuerzo en el que fracasó, por cierto, Monreal. Ahora regresa al Senado para tratar de empujar pues la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, esta ley que es del máximo interés del presidente de la República. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, persona de confianza del presidente, será el nuevo secretario de Gobernación. México recibe a periodistas y mujeres del equipo de robótica. México sigue haciendo historia y dignificando su papel como un país listo para abrir sus puertas y fronteras. Y es que el pasado 26 de agosto llegó un grupo de afganos, 124 personas periodistas y sus familias que trabajaron para los diarios de New York Times, The Wall Street Journal, y horas antes habían llegado 6 mujeres del equipo de robótica de Afganistán. El diario estadounidense New York Times criticó la postura del gobierno de Estados Unidos y resaltó la de México, que en cuestión de horas agilizó trámites burocráticos para gente que de una u otra manera sirvió a Estados Unidos. Estamos comprometidos a llevar a cabo una política exterior que promueva la libre expresión, las libertades y los valores feministas, dijo el canciller Marcelo Ebrard, que a decir de algunos es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque en las puertas de Chiapas hay mucha gente que no ha sido recibida, creo que no viene de Afganistán, pero bueno, ahora vamos a las internacionales con el sonido de fondo de la licuadora en casa. Mesa de Prensa Internacional. Pues ayer fue un día complicadísimo en Afganistán. 2 atentados a las afueras del aeropuerto de Kabul dejaron un número indeterminado de muertos y heridos. Solo se ha podido confirmar que 11 marines estadounidenses perdieron la vida. El aeropuerto se ha convertido en el epicentro de una evacuación a contrarreloj fijada por el 31 de agosto, o sea, este martes ya es el deadline para por los talibanes que tomaron el control del país el pasado 15 de agosto. El ataque, de acuerdo con fuentes de inteligencia estadounidense, fue perpetrado por el EIK, o Provincia del Estado Islámico de Khorasan, la filial regional del autodenominado Estado Islámico. Esto abre otro frente de guerra, ya que este grupo, activo en Afganistán y Pakistán, es enemigo de los talibanes. El EIK fue creado en enero de 2014 en el apogeo del poder del EI en Irak y Siria, antes de su autoproclamado califato, antes de que este autoproclamado califato fuera derrotado y desmantelado por una coalición liderada por Estados Unidos. Bueno, el mundo de luto esta semana. El legendario baterista de la agrupación The Rolling Stones, Charlie Watts, falleció a los 80 años este miércoles 25 de agosto en Londres, de acuerdo a su publicista Bernard Doherty, miembro de la agrupación inglesa desde el 63. Watts, bueno, obviamente desde 1963, Watts se distinguió por ser un baterista virtuoso que también expresó su arte en el jazz y en el blues desde los 10 años. Tuvo fama además con su grupo de jazz Charlie Watts Quintet, con el que grabó varios discos, entre ellos un homenaje a Charlie Parker. Watts distinguió el sonido
de los Rolling Stones, con una batería poco sofisticada, pero de carácter imprescindible en la agrupación, y con gran intensidad, por ejemplo, en Painted Black, que ya deberíamos de tenerla ahorita puesta de fondo, pero no podemos. Descansa en paz el gran Charlie Watts, maestro, a donde quiera que vayas, siempre serás un grande. Análisis y entrevista. Bueno, pues antes de ir con el doctor Eduardo Reyes, que ya casi anda por aquí, esperemos, vamos al tema del regreso a clases, que bastante controvertido ha sido y que comienza este lunes. El regreso a clases presenciales se hará en al menos 90% de las escuelas de México y será el próximo 30 de agosto. La SEP ha reiterado que el regreso a partir del 30 de agosto es voluntario, pero los estudiantes deben estar inscritos. Se llevará a cabo con clases bajo un modelo híbrido o semipresencial, bajo el cual los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar a cabo una parte del aprendizaje en casa y otro en las aulas. En la mañanera del 25 de agosto, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el regreso a clases del próximo 30 de agosto está más que decidido. Estoy a favor decididamente, abiertamente del regreso a clases porque considero que es necesario y ya no podemos tener cerradas las escuelas. Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública presentó la guía, a ver, vamos a ver qué pasa aquí con los teléfonos, Armen hablándome por teléfono, Armen, estamos en el noticiario. Bueno, la Secretaría de Educación Pública, siempre hay que echarle la culpa a él, presentó la guía para el regreso responsable y ordenada a las escuelas ciclo escolar 21-22, un documento que fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la misma SEP. Dentro de esa guía y recomendaciones se señala que los maestros y personal administrativo debe utilizar cubrebocas al interior de las escuelas todo el tiempo. La medida del uso de cubrebocas no es aplicable para menores de 6 meses de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. También se especifica lo siguiente: el cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación no está permitido, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco se debe utilizar mascarilla N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. No se debe sustituir el cubrebocas por careta, protectores faciales o lentes protectores. Los maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México, Michoacán también, descartaron un regreso a clases presencial. Señalaron que la decisión se tomó con base a una encuesta realizada en 60,000 padres de familia, donde el 90% dijo que hay riesgos de contagio de COVID-19 en un regreso a las aulas. La Secretaría de Educación Pública, más bien la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que es primordial la atención socioemocional a las niñas y adolescentes antes el regreso a clases, por lo que será una de las principales acciones que se realizarán en el ciclo escolar 2021. La SEP y el ISSSTE presentaron un cuadernillo como primera herramienta para esta campaña de atención socioemocional. Respecto a la deserción escolar, de acuerdo con el estudio Impacto de la pandemia de niños y niñas, que la subsecretaria de Derechos Humanos y Población y Migración dio a conocer el 13 de agosto, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2021 por causas relacionadas con COVID-19, por falta de recursos también, ¿no? 3 millones de ellos son niños y niñas. El gobierno de la Ciudad de México desplegará un operativo de seguridad
con 6,628 elementos de seguridad, policía preventiva y metropolitana. Esta es información de Animal Político, El Financiero, El Universal y La Jornada. Mil gracias a Sara Mota por pues darnos todo este contexto. Antes de ir a la entrevista con el doctor Eduardo Reyes, profesor del Tecnológico de Monterrey, profesor de Humanidades, sociólogo del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, doctor Eduardo Reyes? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, doctor, vemos Bueno, que ya estás seguramente en el campus. así es. Yo hoy me di a la fuga, entonces, bueno, más bien ni siquiera me di a la fuga, hoy decidimos trabajar desde casa, entonces seguramente la Ok. licuadora, el gato, todo aquello que pertenece a los sonidos caseros, al diseño sonoro casero o no diseñado, va a estar presente. No, pues ya Eh, como lo dicen ahí estamos, que es ganancia. Ya, no, claro, las cosas están complicadas. Doctor Eduardo Reyes, pues, ¿cómo ves? ¿Qué opinión te merece este regreso a clases programado para el próximo lunes 30 de agosto? Uy, pues me produce una doble sensación. Por una parte, hay que reconocer que se da el regreso a clases en un momento en que la situación de contagios es muy complicada, porque bueno, se está decidiendo que se regrese a clases cuando vemos que la tendencia de contagios es al alza, ¿no? Aunque la mortalidad no necesariamente haya sido mayor que en otros momentos, pero incluso llama la atención que el récord de contagios pues, se rompió precisamente en estas semanas, ¿no? Cuando se rebasaron los 24,000 contagios. Pues a mí me produce pues una doble sensación. Por una parte, me parece muy peligroso, pero también entiendo que ya es más de un año y medio de no, bueno, de literalmente tener el país casi paralizado y que obviamente ya no se puede sostener. Entonces, evidentemente, la decisión de regresar a clases no es una decisión que pase por la consideración de lo que médicamente esto puede representar, sino lo de económica y, bueno, en el caso específicamente de la educación, lo que educacionalmente puede significar, porque alcancé a escuchar, por ejemplo, las cifras que dabas de deserción y de gente que ya no se inscribió y bueno, pues ahí está la respuesta por qué el gobierno está asumiendo un costo muy alto de riesgo de contagio, porque bueno, también es ya un lapso de tiempo muy largo que no hemos pues regresado a una cierta normalidad, ¿no? Así es, pues 5 millones son bastante personas las Ujú. que no se inscribieron. Algunos han preferido no inscribirse pensando en que pues quizá se dediquen a otros aprendizajes. Y desde luego también está el tema pues de las condiciones en las que parece que están las escuelas públicas, sobre todo. Con Ujú. respecto a eso, ¿qué políticas públicas pueden establecerse? ¿Qué piensas tú que pudiera ayudar a, digamos que salvaguardar un poco más la salud y sobre todo también apoyar el aprendizaje? Bueno, lo que pasa es que desde mi perspectiva el apoyo tiene que venir más que, por ejemplo, algo directamente de las escuelas. Tiene que haber un apoyo sobre todo a madres y padres de familia que evidentemente han perdido el empleo o que han visto reducidos sus ingresos, sea porque las empresas para las que trabajan pues hicieron ese acuerdo de reducir salarios o porque ya, por ejemplo, no sé, no venden la misma cantidad de comida o cosas por el estilo. Entonces el problema tiene que ver, desde mi perspectiva, con esos apoyos, esa falta de apoyos que se le ha dado desde el principio a los sectores trabajadores, que evidentemente repercuten muchas cosas, y una de ellas pues, es obviamente el ámbito académico. En cuanto a las escuelas directamente, pues bueno, se han hecho protocolos que uno podría pensar son adecuados, pero también lo cierto es que de pronto se necesitan algunos recursos, no solo para las escuelas, sino para las familias, para poder acceder ahora en estas nuevas condiciones a la escuela, ¿no? Porque para los niños incluso, no sé, se les está pidiendo que tienen que llevar dos cubrebocas, ¿no?
o que tienen que utilizar un cubrebocas de ciertas características, ¿no? Etcétera. Entonces no está habiendo tampoco como protocolos que sean muy realizables y que se están quedando desde mi perspectiva muy lejanos de lo que realmente se puede realizar, ¿no? Porque muchas familias pues, no están en condiciones de cumplir con los requerimientos que se les están imponiendo, ¿no? Sí, pues evidentemente hay requerimientos, por ejemplo, de no usar nada más la careta, por lo tanto, si usas la careta, pues tendrías que usar también el cubrebocas, ¿no? Y el tema del cubrebocas, pues también tiene una serie de reglas que acabamos de leer, ¿no? Que bueno, me parece que es más caro, de hecho, este cubrebocas que tiene como un filtro, una especie de filtro, ¿no? Que los normales, pero bueno, también ahí hay todo un tema, es como lo de las vacunas, ¿no? Cuáles sí, cuáles no, casi, casi. Sí. Pero bueno, se apuesta por un modelo híbrido en el que algunos pudieran ir de forma presencial, pudieran estar de forma presencial, y otros desde su casa, que es algo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey y que ha representado desde luego pues un gasto muy importante, ¿no? Pensando en las escuelas públicas, ¿qué podría funcionar? Es decir, porque no todas las escuelas públicas, no todos tienen acceso a Internet, no incluso las escuelas públicas lo tienen, si no hay condiciones para, pues se habla ya de la propia limpieza de las escuelas, parece que algunas quedaron bastante mal en todo este tiempo. ¿En qué modelos crees que puedan funcionar, ¿no? En este caso, o de plano irle probando, ¿no? No, bueno, desde mi perspectiva, un modelo híbrido, básicamente como lo entendemos en el TEC y como lo estamos haciendo en el TEC, veo muy complicado que lo puedan realizar las escuelas públicas porque implican un uso de tecnología que es muy costoso y que incluso también necesitan como una cierta capacitación que de pronto no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y aún en ese modelo que ahora ya nosotros estamos aplicando y que ya podemos incluso decir qué cosas sí vemos que están funcionando y qué cosas están complicándose, uno se da cuenta de que es muy difícil seguir por esa vía porque tienes que tener, por ejemplo, nosotros una tecnología que sí nos permite estar viendo al mismo tiempo a los alumnos presenciales y a los que están en sus casas y de alguna manera atender a ambos, pero incluso con todos esos elementos tecnológicos que nosotros tenemos, está resultando de pronto un poquito más complicado atender a los que están en línea. Entonces, yo no sé qué tanto las escuelas públicas tendrán acceso a una tecnología tal que verdaderamente puedan mantener todavía esa atención doble. Y no sé si en todo caso lo que funcionaría es tener alumnos presenciales y otros que fueran atendidos totalmente en línea, más que hablar de un modelo híbrido. Creo que eso podría funcionar más para los recursos que de pronto se requieren y que se necesitan para las escuelas y también para los propios estudiantes, ¿no? Porque, bueno, Ah, pues, adelante, doctor. porque, pues, bueno, el acceso a Internet ya de entrada, pues muchas familias no lo están teniendo, muchas escuelas no lo están teniendo. Entonces, veo complicaciones en ese sentido. Doctor Eduardo Reyes, en este regreso a clases programa para el 30 de agosto, también hay un tema que está absorbiendo por lo pronto el gobierno de la Ciudad de México que tiene que ver con la situación emocional de los estudiantes. Un poco la presión pues de regreso tiene que ver con eso, ¿no? Ahí hay una apuesta, ¿no? Por trabajar, Perdón. hay una apuesta por trabajar con los estudiantes por una cuestión emocional. ¿Qué impacto has visto o consideras tú que ha tenido o has podido ver que ha tenido en la sociedad joven? Nosotros damos clase, ¿no? A jóvenes y en la sociedad en general, la pandemia y el encierro, más allá de la parte económica, pues digamos que como sociedad en ese comportamiento social que nos distingue, ¿no? Como seres humanos también viviendo en sociedad,
¿Cómo has visto tú que ha afectado el tema de la pandemia? Bueno, el primer término es lo que tú mencionas, ¿no? Que nosotros como seres humanos pues, estamos social y hasta biológicamente predispuestos para tener un contacto físico más que un contacto a través de estas vías que hemos estado teniendo. Y evidentemente el distanciamiento que ha habido ha traído como consecuencia, primero, una modificación en patrones de contacto y segundo, pues obviamente en algunos sectores y sobre todo grupos de edad, pues está empezando a tener una repercusión, yo creo que muy emocional porque esos nexos que forman parte de un proceso de socialización se están rompiendo. Creo yo que los que están teniendo más impacto, pero que de pronto no se refleja tanto, no se ve a simple vista, son los niños, porque los mayores, sobre todo, por ejemplo, chicos universitarios, ya pasaron por todo el proceso de socialización que implica un contacto muy directo con el otro. Y en el caso de los niños, pues yo creo que no solo está habiendo afectaciones emocionales, sino que va a haber también como algunos cambios en los patrones ya hasta de cómo se van a aprender a relacionar y demás, ¿no? Pues esa parte que usualmente el niño desarrolla en el contacto con los otros, pues no se está teniendo. Y yo creo que los efectos apenas los vamos a empezar a ver. Yo creo que aún no vemos tanto. Y sobre todo nosotros que trabajamos con chicos universitarios, nos toca ver una realidad un poco diferente. Pese a todo, a esa edad ya encuentran como más mecanismos de contacto y de esto de alguna manera suplido la falta de contacto, pero creo que los efectos apenas los vamos a empezar a ver. Es todavía un tiempo pequeño. Yo creo que también ese es uno de los factores que están tomando en cuenta para el regreso a clases, ¿no? Porque es algo muy necesario más allá de lo académico como parte del proceso de socialización de los niños. Pues sí, sí, desde luego que sí significa un reto emocional y hasta personal, ¿no? El tema de la socialización, cuando has estado en el encierro, pues ya más de año y medio. Como sociedad, ya casi cerrando la conversación, doctor Eduardo Reyes, como sociedad, ¿cómo podríamos enfrentar este reto pues tan grande que se nos ha presentado, sobre todo en términos de educación? Que realmente pensábamos al principio de la entrevista en las políticas públicas que se podrían implementar, ¿no? Pero desde la parte social, ¿cómo enfrentar este reto? ¿Cómo podríamos enfrentar este reto? Lo primero es que yo creo que ya la educación a distancia llegó para quedarse, porque ya también hemos visto que aún con, bueno, obvio tiene todo este costo que hemos estado hablando de la falta de contacto, pero también se han observado muchos beneficios que puede tener, ¿no? Porque incluso en línea, pues por ejemplo, hemos visto cómo se puede dar clases a gente de muchos otros estados, de muchas otras ciudades que de otra manera no podrían tener ese contacto, o incluso tomar un curso que de pronto a lo mejor te interesaba, tomar un diplomado o algo por el estilo en otro estado y que sencillamente no podías por la distancia. Entonces, por una parte, creo que la educación en línea llegó para quedarse y también creo que lo que queda por hacer es políticas, sobre todo primero que garanticen la educación de manera constitucional en estas nuevas condiciones para todos, porque eso implicaría que se tienen que destinar mayores recursos para impulsar la educación, pero también políticas públicas que tomen en cuenta la necesidad, la falta de acceso a recursos tecnológicos que tienen muchos sectores de la población, porque creo que si algo nos ha demostrado la situación en la que estamos, pues es darnos como una bofetada como sociedad para recordarnos la desigualdad que existe y que obviamente hay muchos sectores que se están quedando aún más rezagados por esa falta de recursos tecnológicos. En todos los casos, el problema que yo observo con el gobierno actual es que se pueden hacer políticas y muchas cosas que nosotros pensamos que son necesarias,
pero el enfrentamiento con la realidad tiene que ver con este gobierno que está promoviendo una austeridad tan grande que yo creo que difícilmente estará dispuesto a gastar en recursos tecnológicos, porque no los va a ver como una inversión, que creo que es con lo que se tiene que enfrentar esta situación. Ver que todo lo que se gasta en este momento en tecnología es una inversión para el futuro, porque finalmente ya también está quedando demostrado que la educación ahora es mucho más dependiente de recursos tecnológicos de lo que fueron en el pasado. Entonces, soy un poco pesimista, lo confieso, con el gobierno actual precisamente por esa idea tan radical de austeridad, ¿no? Y creo que muchas cosas se están sacrificando en aras precisamente de esa austeridad. Bueno, la investigación, desde luego, y el Uh-huh, tema de la cultura, ¿no? Que también es uh-huh, materia de otro análisis, que bueno, hoy por los tiempos no se puede, pero la verdad es que el tema de cultura al que se le ha apostado poco, porque a veces se uh-huh. piensa que la cultura está de lado, pues sí, ha sido también lamentable, ¿no? Doctor Eduardo Reyes, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras No, pues nada comentar? más que también en el modelo actual se le está dando mucha prioridad, por ejemplo, a lo ideológico, más que lo académico en sí mismo, ¿no? La idea de formar bajo ciertos valores que alejen al individuo, a la persona de ser un ambicioso capitalista neoliberal, pues está teniendo también yo creo que poca relación con hacer los cambios que la educación requiere en este momento. Entonces también hay como ese otro componente que a mí me preocupa. Ahí aprovechando un poco eso que acabas de comentar, que es súper importante, porque sí hay un cambio en los libros de texto que me ha Uh-huh, parecido muy tendiente, ni siquiera a la izquierda, ¿no? uh-huh. Porque no se puede hablar de un gobierno de izquierda, creo yo, No, no. francamente, ¿no? Ya en materia de otro análisis político y de otras cuestiones, Uh-huh. pero en términos de educación, em, a ver, el planteamiento aquí sería estas generaciones que además de la pandemia van a tener este cambio educativo, ideológico. ¿Cómo ves tú que vaya a ir moldeando la sociedad? O sea, ¿cómo ves tú a esa sociedad a futuro, ¿no? Es decir, ¿qué bases crees que se estén sentando ahí para modificar qué cosa, ¿no? Yo creo que se está pretendiendo transmitir valores ideológicos que sean opuestos al capitalismo, sin que necesariamente estemos hablando de socialismo, ¿no? Sino de una idea muy vaga de lo que entiende el actual gobierno como izquierda, porque me parece que lo que entiende como izquierda es simplemente una especie de contraposición a todo lo que sea capitalismo y neoliberalismo, sin que exista, por ejemplo, la creación de bases de una transformación social basada en la idea de solidaridad con el otro, de empatía con el otro, sino más bien de rechazo al capitalista, de rechazo al capital y no de solidaridad con el otro. No, no se está transmitiendo desde mi perspectiva una idea más bien humanista, sino una idea muy viciada que cruza por una interpretación muy peculiar de lo que es para el gobierno actual la izquierda, que es casi como decir izquierda es sinónimo de pobre y pobre es sinónimo de pureza, y eso es a donde le están apostando. Creo que por eso te digo que soy muy pesimista con lo que veo que puede ocurrir con este actual gobierno. Pues sí, sí, ya habrá tiempo para el análisis más profundo con respecto a esta cuestión en cuanto, pues todos estos libros de texto y toda la información Uh-huh. que tiene que ver con esto esté presente. Y por lo pronto, querido doctor Eduardo Reyes, pues me da mucho gusto saludarte en Muchas esta gracias. segunda temporada, no, cuarta temporada de Mesa de Prensa. Uh-huh. Ya me pegó la pandemia también, pero y te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar Yo igual acá. a ustedes y muy agradecido de que sigas considerándome para el programa y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Eso siempre, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues cerramos esta parte que tiene que ver con el análisis y nos vamos a deportes y luego ya hasta aquí nuestro querido Quique
Pero por lo pronto, venga deportes. Deportes. Bueno, muchas gracias, Vero. Un saludo a todos los de mesa de prensa y pues aquí están los deportes. Tenemos que comenzar con la noticia del día, que es que Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United después de 12 años. Después de toda una semana de especulaciones, CR7 regresa al club donde ganó su primera Champions League. Recordemos que llegó a los Red Devils en el 2003 y en 2009 dejó el equipo por 80 millones de euros para irse al Real Madrid, donde se fue a ganar 4 Champions League más. Se rumora que el traspaso será de 25 millones de euros más bonificaciones. Después de anunciar su llegada, las acciones del equipo se dispararon casi un 9% en Wall Street. Fue uno de los fichajes sorpresas, ya que durante la semana se rumoraba que el delantero se iba a ir con los rivales de la ciudad, Manchester City. Y hablando del Manchester City, uno de sus laterales derechos, el francés Benjamin Mendy, se encuentra bajo custodia policial. Esto después de haber comparecido hoy en el juzgado, donde lo acusaron formalmente de 4 cargos de violación y 1 de agresión sexual. Estos hechos supuestamente ocurrieron entre octubre del 2020 y agosto del 2021. Mendy estará bajo custodia hasta su próxima comparecencia, el 10 de septiembre. Respecto a eso, el Club Citizen emitió un comunicado en el que dicen que no habrá comentarios por parte de la institución hasta que el proceso esté completo. Lo que sí hicieron fue apartar a Mendy del equipo hasta que se aclaren los hechos. Pero siguiendo en el mercado de fichajes, el Milan está buscando al lateral mexicano Jesús Corona. Recordemos que el Tecatito actualmente milita en el Porto de Portugal y se rumora que ambas instituciones se reunirán hoy para concretar un precio por el traspaso del sonorense. En el PSG, los rumores no cesan, ya que se sigue hablando de la posible transferencia de Mbappé al Real Madrid, al igual que del debut de Lionel Messi. Y este domingo visitan al Stade de Reims, lo que podría marcar el primer partido del argentino y el último del francés. Por estas razones es que el estadio va a estar más allá de su capacidad en aficionados, periodistas y fotógrafos. Hay que estar pendiente de lo que ocurra en el equipo parisino, ya que no se sabe con certeza lo que va a suceder. Lo único que sabemos es que van de primeros en la liga y con el equipo que tienen, lo más probable es que sigan así toda la temporada. Pero vámonos al continente americano, donde también hay fichajes sorpresa. Y es que parece que un ídolo rayado regresa a la institución. Estoy hablando del Chupete Suazo. Todo señala que el delantero chileno se incorporaría a la filial del Monterrey, Raya 2, que juega en la Liga de Expansión. El exdelantero y ahora director técnico del equipo, Aldo de Nigris, confirmó los acercamientos por ambas partes. El plan sería que en un inicio Humberto Suazo fuera parte del equipo y después se incorporara al cuerpo técnico. Recordemos que el segundo mayor goleador del Monterrey militaba previamente en el Deportes La Serena en la Liga Chilena. El miércoles se jugó el All-Star de la Liga MX contra la MLS. Fue un partido bastante apretado que quedó 1-1 en tiempo regular. Los goles los marcaron el Cabecita Rodríguez del Cruz Azul para la Liga MX y Jesús Murillo por parte de la MLS. Ya en penaltis, la MLS se impuso. Fue un gran espectáculo en el cual desafortunadamente se escuchó de nuevo el grito discriminatorio, lo que llevó a que el árbitro detuviera el juego por unos minutos. Ahora con la Fórmula 1, el mexicano Checo Pérez renovó su contrato con Red Bull hasta el 2022. Actualmente el tapatío se encuentra en 5ª posición en el campeonato de pilotos. Y en las 11 carreras que lleva esta temporada, el piloto de Red Bull ha quedado 7 veces en el top 5. Hoy, en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica, quedó en 10ª posición, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen logró la primera. Mañana es la pole position y el domingo a las 8 de la mañana será la carrera. En tenis, el domingo se jugaron las finales del Masters de Cincinnati. Por el lado femenino, la australiana Ashley Barty derrotó a Jill Teichmann con parciales de 6-3 y 6-1, lo que marcó su 13º título en la WTA. Y por el lado masculino, Alexander Zverev derrotó a Andrei Rublev con parciales de 6-2 y 6-3, marcando su 17º título en la ATP. Ya para concluir, en boxeo, diarios filipinos reportan que Manny Pacquiao visitó un oftalmólogo para que le examinaran el ojo derecho. Esto después de su derrota del sábado contra Yordenis Ugas. Recordemos que en la conferencia de prensa después de la pelea, el senador filipino expresó su deseo de seguir peleando, más dijo que tenía que tener en cuenta su cuerpo. Y esperemos que todo esté bien con el boxeador, ya con 42 años, que tome la mejor decisión para su futuro. Estos fueron los deportes, seguimos con ustedes. Muy bien, mi querido Juan, un saludo. Ya veo tu playera. Muy bien, muy bien, muy bonita, muy bonita.
¿Cómo estás, Juan? Un abrazo. Todo muy bien, gracias. Es de Colombia, del 91. Qué linda está. Siempre es una playera. Bueno, los colores colombianos siempre me agradan bastante. Mi querido Juan, pues gracias. ¿Algo más en deportes? No, eso es todo por esta semana. Es que como apenas están empezando las ligas, ahorita las noticias más que todo las enfocamos en los mercados de fichajes. Bueno, y por ahí andan las Olimpiadas, en los Paralímpicos, ¿no? También. Sí, ya el próximo viernes vamos a tener un recuento de lo que ha sucedido. Muy bonito. Pues muchísimas gracias, Juan. Un abrazo y nos escuchamos el siguiente viernes. Vamos a cultura. Cultura. Bueno, seguimos en mesa de prensa en Concepto Radial. Nos pueden seguir por @Concepto Radial y le doy la bienvenida a nuestro querido Enrique Figueroa. ¿Cómo andas, Quique? Mi querida Vero, saludos a todos en Mesa de Prensa. Qué gusto inaugurar una temporada más y bueno, ahora estaré semanalmente, así que bueno, muy contento de estar por acá, Vero. Pues sí, una temporada más de mesa de prensa en esta cuarta temporada. Fíjate, ya vamos a cumplir 2 años. Es nuestra cuarta T, iba a decirte. No, no, espérate, Quique. No acabas de oír al doc Eduardo Reyes. Oye, Quique, ¿qué hay? Que venga. Pues mira, la verdad es que hay estrenos muy interesantes en el cine. El primero es Laberinto Yoeme, es una película de Sergi Pedro Ros, él es español, pero vino muy joven a vivir a México, se enamoró de nuestro país y en un viaje se fue a Veracruz, donde se encontró con la danza del venado del pueblo yaqui. Ahí encuentra un poco los caminos que lo llevan justamente hacia el norte de nuestro país y se dedica a rastrear la historia del pueblo yaqui. El pueblo yaqui recientemente y lamentablemente en la actualidad, por cierto, hablando de nuestro presidente, el próximo mes va a pedir perdón por todas las atrocidades que en el gobierno de Porfirio Díaz se cometieron en contra del pueblo yaqui, entre otros, pero en la actualidad pues hay una situación de despojo, sobre todo con el tema del agua, muy muy fuerte. El río Yaqui, que da nombre justamente a este pueblo, está seco y lo que hace el laberinto de Yoeme es justamente presentarnos imágenes muy duras. O sea, la verdad es que la calidad de imagen es maravillosa, pero uno siente la sequedad de aquel lugar y pues bueno, ahí nos va mostrando un poco las situaciones tan difíciles, porque no solamente es el embate de empresas que quieren adueñarse del agua, sino también de entes del narcotráfico que sigue sin saberse bien a quién sirven, ¿no? Pero que finalmente lo que tienen como objetivos es golpear al pueblo yaqui, entre ellos a Luis Urbina, Tomás Rojo, que fueron asesinados justamente y que aparecen retratados en Laberinto Yoeme, defensores justamente de esta lucha. Entonces, es un documental muy interesante, como ya dije, visualmente es hermoso, hay una secuencia de la danza del venado maravillosa, de verdad maravillosa, remite mucho al cine de western y bueno, un gran diseño sonoro, a nosotros que nos encanta el diseño sonoro, la verdad es que se disfruta maravillosamente y bueno, estará estrenándose, bueno, ya se estrenó a partir del día de ayer, está disponible en el circuito cultural, sobre todo en Cineteca Nacional. La segunda propuesta, si a ustedes les gusta más el cine de ficción, es Territorio, del director Andrés Clarion Rangel. Es una película de Monterrey, protagonizada por Paulina Gaitán, José Pesina y Jorge Jiménez. Y es una película muy interesante, en la que la pareja de Gaitán y Pesina es una pareja joven que quieren tener un hijo varón. Y encontramos ahí una serie de temas en las que se van entrelazando el machismo, las masculinidades, ¿no? Y no solamente cómo afectan a las mujeres, que eso es clarísimo, sino cómo afectan a los hombres. Vemos que el personaje de José Pesina es infértil y a partir de esa situación se va encontrando con una serie de cosas en las que va perdiendo territorio frente a un tercer personaje masculino que le va invadiendo y que bueno, ahí se va desarrollando la historia. La película es muy, muy entretenida, sí, pero obliga
también a la reflexión y a la charla, ¿no? Esta película yo considero que es de las películas más interesantes que se pueden ver del cine mexicano actualmente y está disponible en un circuito cultural, obviamente también Cineteca Nacional, Cinemanía, Cine Loreto, pero también está en el circuito comercial, en Cinépolis, Cinemex. Vale mucho la pena, de verdad, vale mucho, mucho la pena. Y quizá como colofón, Berito, para quienes quieran seguir el camino del Ariel, que es como el Oscar mexicano, el premio que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya se puede ver a través de internet, en línea y de manera gratuita muchas de las películas nominadas. Hoy, por ejemplo, está Leona de Isaac Cherem, es una película que vale mucho la pena. Y bueno, esto está en rumboalariel.amacc.org.mx, rumboalariel.amacc.org.mx. Lo único que ustedes tienen que hacer es meter su correo, registrarse. Ahí van a estar las funciones de manera diaria hasta el próximo 25 de septiembre, que es la entrega del Ariel, que se va a hacer a través de una transmisión especial en el canal 22. Y bueno, ustedes pueden checar estas películas. Hay aproximadamente 500 boletos digitales para que ustedes puedan disfrutar de las películas. Así que pues vale muchísimo la pena esta invitación, Berito. Y pues tenemos cine gratis para quienes quieran lanzarse a ver un cine diferente, un cine animado diferente. Afortunadamente no todo es el mugroso ratón orejón ese, sino que hay otras posibilidades. En este caso, una película que proviene de Europa, que es El Gran Cuento de los Osos, una película que ha pasado por festivales diversos y que es una bonita metáfora justamente de empatía, de entendimiento entre unos y otros, en este caso entre animales y seres humanos. Es una película bellamente filmada y tenemos 2 pases dobles para la gente de Concepto Radial. La dinámica será a través de las redes sociales de Concepto Radial, así que estén pendientes, tenemos 2 pases dobles y pues bueno, eso es un poco lo que hay en el cine, Berito. Hay muchas más cosas, pero eso es lo que toca el día de hoy para acá esta mesa de prensa. Muchísimas gracias, Quique. Y a ver, ¿podremos repetir el tema de el pase doble, por favor, para que nos quede claro a las escuchas y a mí también? Desde luego, es El Gran Cuento de los Osos, es una película de Lorenzo Mattotti. La película se va a estrenar en cines el 2 de septiembre, pero hay una premier especial a la que los estamos invitando. Son 2 pases dobles. Lo único que tienen que hacer es en la dinámica que se lance a través de Concepto Radial, mandar su nombre completo y a través de un listado, ustedes llegan el domingo 29 de agosto a las 13 horas en Cinépolis Patio Universidad, es la sala 10. Y bueno, cualquier cosa, ahí también están mis redes, que de repente, oye, que no está mi nombre, pues ahí están mis redes, y es Enrique Fa MX en Twitter, Enrique Figueroa MX en Twitter, en Instagram y en Facebook, perdón, y bueno, cualquier cosa yo estoy ahí al pendiente, pero bueno, vale mucho la pena el gran cuento de los osos. Y está @concepto radial también ahí. Ya está la dinámica, dice Armando Vázquez, que es Qué rapidez. sí. Hay productor. Parece Flash con ese corte que tiene, ustedes no lo ven, pero parece Flash, así de rápido es, ¿eh? Flash Gordon. Bueno, venga, mi querido Quique, pues muchísimas gracias y ya está la recomendación del cine, va bien los Arieles, en fin, no perderse nada de esto. Hay interesantes cosas, por cierto, en la Cineteca virtual, está Sí. esta película, ay, ¿cómo se llama? Ganadora del Oscar. La de. Ay, que se llama. Ahorita te digo, El Qué último barbaridad. trago. ¿Cómo se llama No, en la español? ronda, ¿no? Algo así de Sí, la última ronda. Ajá. una cosa de esas. Bueno, pero como quiera que sea, échenme una visitada a la Cineteca, ahí en la página de internet, búsquele en su navegador de confianza, Cineteca Nacional. Yo ya he probado el tema de la Cineteca virtual y la verdad es que funciona maravillosamente. Cuando Y quieras, hacemos una entrevista con la gente de plataformacine.com, que es la que tiene la sala virtual de Cineteca Nacional. Y también se estrena este fin de semana la nueva película de Javier Dolan en la plataforma ¡Au! de Cineteca Nacional. Entonces yo sé que Javier Dolan divide opiniones, pero es un cineasta que hay que ver, es un cine de autor muy marcado con un estilo propio. Y la verdad es que esta película, por lo que he escuchado, no la he visto, la veré apenas también este fin de semana. Remite mucho a Toma en la Granja, al cine que pues, ya conocemos de Dolan. It's Only the End of the World es la película, es esta, ¿no? Me parece. No, creo que No, tiene esa nombre es de de. las primeras, ya me acordé, yo la vi que es muy teatral, por cierto, ¿no?
No sé si sea las ilusiones perdidas. Bueno, pues hay ahorita. Miriam y algo ahorita te digo, pero sí es la más reciente película de Javier Dolan y es un estreno que se está haciendo a través de la sala virtual. Qué bueno que lo mencionas porque sí, y hay opciones ahí que vale mucho la pena para quienes todavía no quieran y válidamente acercarse a ver a la Cineteca Nacional, ¿no? Sobre todo por esta onda de la tercera ola en la que andamos ahí metidos. Es Matías y Maxim, es la más reciente película de Javier Dolan. Gracias, Quique, qué velocidad. Sí, pues Javier Dolan suele dividir opiniones. A mí personalmente me gusta muchísimo, me parece un Sí. cine muy fresco, de mucha, pues es su don, ¿no? No tan fácil de digerir a veces. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está esta. Y está en la sala virtual de la Cineteca. Y sí, pues deberíamos de hacer esta entrevista con la gente de Cineteca Nacional. Si quieres lo armamos para la próxima semana, Adelante. hacemos una entrevista con la gente de la sala virtual de Cineteca Me Nacional. parece excelente. Mi querido Enrique Figueroa, un abrazo. Otra vez nos puedes dar tus redes, por favor. Claro que sí, todo lo que estoy haciendo lo pueden checar en enriquefigueroa.mx. Le estoy haciendo también al TikTok. No, no estoy bailando, pero le estoy haciendo al TikTok para difundir Tampoco cine. estás haciendo recetas de cocina, ¿verdad? No, aunque si encuentro alguna receta de cocina sobre el cine de Miyazaki, pues seguramente lo Oh, haré, pues ¿por claro. qué no? La cosa es difundir cine. Claro, claro. Y tienes un par de podcasts también, ¿no? Me parece. Bueno, tienes tu podcast y Sí. Cinemanet en el que también participas, ¿no? Exactamente, Cinemanet, Cinematempo Historia que ahorita está en el congelador, está en pausa, y mi podcast Enrique Figueroa MX, en donde pues septiembre se viene muchísimo. Ahorita voy a hacer una entrevista de los 20 años del 11 de septiembre por el asunto de historia. Viene la consumación de la independencia. Ahora no tendremos un coloso ahí en el Zócalo caminando, espero que no. Bueno, habrá que platicar de eso, querido Quique, que también eres historiador, así que Sí. pues seguramente en algún punto platicaremos al respecto. Por lo pronto, muchas gracias, que tengas un gran fin de semana, un abrazo grande. Igualmente, que tengan mucho cine este fin de semana. Gracias, nos vemos en el próximo Mesa de Prensa. Hasta la próxima. Gracias, Quique. Y bueno, pues los eventos culturales de esta semana, hay en la exposición de WordPress Photo, estará en el Franz Mayer. Es esta exposición que ahora tendrá los momentos más relevantes de un año pues envuelto en la pandemia. El cine, digo el cine, ya me quedé con el cine de Quique. El Museo Franz Mayer está en Avenida 5, Avenida Hidalgo número 5 en el centro, por supuesto, por ahí por el Metro Hidalgo. Está abierto de martes a domingo de 11 a 5 de la tarde. La admisión cuesta 70 pesos. Si ustedes son profesores o estudiantes o tienen una credencial del INAPAM, no, yo no la tengo, 25 pesotes. Luego, también estará ahí a nadita del Museo Franz Mayer, está el Museo del Pulque y Pulquerías, la sala Acocote, ahí en el Museo del Pulque, está pues presentando ahí los instrumentos para la creación del pulque y además de explicarte el proceso, ahí adelantito puedes encontrar una probadita de un buen curado y esto está en Avenida Hidalgo 109 al lado de la iglesia de San Hipólito. El lunes a sábado está esto, el martes está cerrado y abren de 11 de la mañana a 8 de la noche. Cuesta 30 pesotes y 25 para profes, para estudiantes y para INAPAM también, para aquellos que tienen su credencial del INAPAM. Para cerrar con la agenda cultural, la cultura japonesa y mexicana convergen durante el espectáculo La Marimba teje un puente entre México y Japón, en el que la agrupación de Mario Nandayapa, el cuarteto de Mario Nandayapa, que son herederos de la dinastía Nandayapa, la que por cierto me tocó presentar hace muchos años en Radio Educación, de muchísima calidad, la Marimba Nandayapa, y en compañía de músicos japoneses, la muestra Rie Watanabe, la maestra Rie Watanabe y la maestra Yukari Hirasawa llevarán al público asistente a vivir experiencias únicas a través del intercambio cultural y musical. Interesante propuesta esta entre Japón
y la Marimba Nandayapa Mexicana. Este 29 de agosto, de 20 a 21 horas, es el domingo, a las 6 de la tarde, de 6 a 7:15, 400 pesos luneta, 350 el primer piso, central 300, primer piso lateral 200 y el anfiteatro 150 en galerías. El anfiteatro será 200 pesos. Esto en el Teatro de la Ciudad o el Teatro Esperanza Iris ahora, ¿no? Esto está en el centro. Y bueno, no perderse a la Marimba Nandayapa si ustedes tienen confianza de salir y de tomar las medidas adecuadas para protegerse del COVID-19, pues pueden ir a esto. Mi querido Armando Vázquez en la producción, muchísimas gracias. Le doy las gracias a Diego Puente, que fungió esta semana como el jefe de información. Un saludo a Jesús Franco también, a Sara Mota. Gracias, Juan Sebastián en Deportes. Y yo soy Verónica Orihuela. Nos escuchamos la próxima semana, viernes 3 de la tarde, en Mesa de Prensa. Mesa de Prensa. Para saber cómo estuvo la semana, te esperamos el siguiente viernes a las 3 de la tarde.